Padres estudiantes, el día de hoy vamos a abarcar lo que son los temas, perdón, de la regeneración y pues la separación de Panamá. Son temas importantes. Obviamente hay muchos temas intermedios entre lo que estábamos hablando, centralismo y federalismo, y lo que vamos a abarcar hoy. Son temas que no se van a ver por el hecho de que serían un poquito complicados y sería muy larga la explicación y el tiempo que necesitamos. Entonces vamos a dar énfasis a estos temas que son importantes, igual que todos, pero deben conocer. Entonces voy a dejarlos con la parte teórica que relaciono unos videitos, luego voy nuevamente con la explicación mía y pues la explicación sobre la actividad. Entonces espero les sean muy útil los videos y la explicación. La regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX, más exactamente en 1875 hasta 1885. Este movimiento fue liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en una república federal. El movimiento regenerador estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a los liberales radicales, que ostentaban el poder. Para ir más a fondo vamos a comenzar la explicación de este acontecimiento histórico. El 1 de abril de 1878 tomaba posesión de la presidencia de la República el general Julián Trujillo. Era presidente del Congreso don Rafael Núñez y, en calidad de su investidura, dio posesión al nuevo mandatario. En su discurso, Núñez pronunció aquella famosa frase que signaría desde entonces una época de trascendental importancia para nuestra historia, la época de la regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Fue su sentencia premonitoria. Para él, la crisis había llegado a un punto de no retorno y el dilema de regeneración o catástrofe debería ser resuelto por Trujillo mediante una política diferente. Ese era su planteamiento. Por supuesto, Trujillo, estadista, político, abogado y militar colombiano, poco o nada hizo para solucionar la crisis. Venía de triunfar en una de las guerras civiles de mayor fanatismo de cuantas haya pasado el país, la de 1876, en la que los batallones del bando conservador habían sido bautizados con nombres de santos y denominaciones de la Virgen María y de Jesucristo. Ni tenía las ideas ni poseía la determinación suficiente ni contaba con el apoyo político necesarios para la gran transformación que le demandaba Núñez al posesionarlo. Tendría que pasar un decenio de profundos traumatismos económicos y políticos, para que no Trujillo, sino el mismo Núñez emprendiera aquella misión histórica que se había trazado, la de la regeneración. Una guerra civil, levantamientos en casi todos los estados, la división del Partido Liberal, un realineamiento del Partido Conservador, profundos y sutiles enfrentamientos políticos entre los dos partidos y dentro de cada uno de ellos, crisis económicas y medidas gubernamentales de todo tenor, conducirían el país a una transformación radical de su política y de su economía, cuyas repercusiones para su desarrollo han sido de trascendencia definitiva para el siglo XX. Poco a poco, la frase lapidaria de Núñez se iría imponiendo irremediablemente hasta lograr que todo el país, amigos y enemigos, neutrales e indiferentes, partidarios y opositores, vivieran lo que la historia iría a llamar la regeneración fundamental de Colombia. Ahora vamos a explicar un poquito qué fue la crisis del radicalismo y los problemas que hubo entre la Iglesia y el Estado. No podía ser de otra manera. Largas y profundas luchas entre los liberales y los conservadores habían convertido las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la piedra de toque de diferenciación entre los dos partidos en su proceso de desarrollo y consolidación. No se trataba simplemente de un conflicto sobre las creencias religiosas o sobre la autenticidad de la profesión de fe católica. Lo que estaba en juego era una concepción del Estado, de la política y del desarrollo económico. La separación de la Iglesia y el Estado fue un principio político fundamental para el liberalismo del siglo XX en Colombia. Significaba la defensa de la democracia. Representaba la única forma de romper
los vínculos del feudalismo y del régimen económico de la colonia. Mosquera decía que con los tributos recogidos por la Iglesia y exportados por el clero, Colombia se hubiera podido dotar de ferrocarriles. Para mitad de siglo no quedaba en el país tierra que no estuviera grabada por los censos eclesiásticos. Por eso Mosquera se enfrentaría al clero, extinguiría los conventos, los monasterios y las casas de religiosos que rehusaran someterse a las reformas económicas y políticas de carácter democrático y progresista. La Iglesia iba a seguir defendiendo hasta nuestros días la supremacía del poder eclesiástico sobre el civil, dado el origen divino de este último y la representación que aquel tenía de Dios en la tierra y, aunque le sería imposible llegar a imponerlo en su totalidad, reivindicaba en ese entonces y lo seguiría haciendo, al menos en nuestra patria, la injerencia suya en el gobierno de los pueblos. La regeneración como una realidad histórica solo se hizo posible con el arribo de Núñez al poder y la derrota definitiva de los radicales. Aunque en 1880 Núñez llegó a la presidencia, no contó entonces con las condiciones de poder para llevar a cabo su regeneración. Tuvo que pasar a través de la guerra de 1885 y el descalabro de los liberales unificados, la alianza con todos los sectores del Partido Conservador, para poder imponer sus reformas regeneradoras. Para llegar allí transcurrieron 4 etapas: la etapa del desastre radical, la etapa de la traición de Núñez, la etapa de la alianza con el Partido Conservador, la etapa de la reforma constitucional. Hola Federico, mucho gusto. Soy Nicolás Ochoa. ¿Qué, Nicolás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Usted qué? Muy bien, todo gracias a Dios, sí. Hoy le vengo a hacer unas preguntas sobre la regeneración. ¿Está listo? Pues claro, pregunta a ver. Listo. ¿Qué fue la regeneración? Pues bueno, la regeneración fue un movimiento que en rechazo contra el sistema federalista instaurado por los liberales, que pretendía cambiar o pues también regenerar al país mediante nuevas políticas de gobierno inspiradas en el centralismo, ¿no? Pues eso es básicamente lo que era la regeneración. ¿Qué propuso? Pues propuso acabar con el federalismo e instaurar un Estado único y central. Limitar también las liberaciones ciudadanas establecidas en la Constitución de 1963. También destacar la importancia del presidente de la República. Y pues sí, básicamente eso fue. No, muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias a usted, Nicolás, que esté muy bien. Gracias, chao, adiós. Cuéntamelo, Chabelito, queremos saber sobre Panamá. Cuéntamelo, Chabelito, mi tierra que crece junto al mar. Cuéntamelo, Chabelito, con Tito y Dani lo conocerás. Cuéntamelo, Chabelito, aventuras, historias y mucho más. Cuéntamelo, Chabelito, cuéntamelo, Chabelito, cuéntamelo, Chabelito, cuéntamelo, Chabelito. 3 y 5 de noviembre de 1903. Ya tenemos todo para hacer el castillo. Yo digo que hagamos uno así. ¡No! ¡Yo no quiero hacer eso! ¡Por favor, no! Pueden hacer una réplica del Paseo General Esteban Huertas y la Plaza de Francia. ¿Ah? Chabelito, eso está como raro y difícil, no sé. Bueno, pero en 1903 sucedieron ahí muchas cosas interesantes. Vengan, les muestro. Luego de nuestra independencia de España, en 1821, Panamá se unió voluntariamente a la Gran Colombia, pero las cosas para el Istmo no marchaban bien. ¿Y eso por qué? El país se sentía abandonado. Se habían cerrado escuelas, hospitales, negocios. El fracaso del canal francés fueron muchas razones. Y hasta hubo una guerra. ¿Guerra? ¿En Panamá? Sí, la guerra de los 1000 días. ¿La guerra duró 1000 días? 1130, para ser exactos. ¡Oh! El país no aguantaba más, y lo único que podía salvarnos era separarnos de la Gran Colombia. ¿Y eso cómo sucedió? Bueno, se creó una junta revolucionaria que estableció el 4 de noviembre como el Día de la Separación. ¡Sí!
Sin embargo, al amanecer del 3 de noviembre, llegaron al puerto de Colón los barcos colombianos Cartagena y Alexander Bixio, trayendo al ejército tiradores compuesto por 500 hombres al mando de los generales Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya. Había que adelantar los planes para ese mismo día o todo se iba a perder. ¡Ay, no! Sí, el ejército debía trasladarse desde Colón hasta Panamá, pero como el superintendente del ferrocarril ya sabía de los planes de separación, atrasó el servicio del tren para pasajeros y solo trajo a Panamá a los generales Tovar y Amaya. Vengan, el resto de la tropa la movemos después. Cuando los generales llegaron a Panamá, fueron al cuartel Chiriquí. El general Esteban Huertas los mandó a apresar y en ese momento se puede decir que empieza nuestra separación. ¿Cuartel Chiriquí? ¿Pero no dicen que eso pasó en Panamá? El cuartel Chiriquí es lo que hoy se conoce como Las Bóvedas, en la Plaza de Francia. ¡Oh! ¿Y ahí terminó todo? Aún no. Cerca de las 4 de la tarde, el pueblo empezó a reunirse en el Parque de Santana. Ya se había corrido la noticia de la separación. Estaban en compañía del general Don Domingo Díaz y Pedro Díaz, y decidieron marchar hasta el cuartel Chiriquí. ¡Vamos! ¡Vamos adelante! Y caminaron hacia la Libertad por la avenida central. Más personas se iban sumando en el camino hasta llegar al cuartel Chiriquí. Iban dispuestos a dar la vida por la patria. ¿Ah? ¿Y se murieron? Afortunadamente no. Gracias a la intervención del general Esteban Huertas, no hubo derramamiento de sangre ese día. ¿Y entonces ahí terminó todo? No, aún no. ¡Ay, entonces! Recuerden que el ejército tiradores aún está en Colón. ¡Cierto, sí, verdad! Bueno, ellos seguían allá y estaban dispuestos a ir a la batalla, pero al final se rindieron y el batallón tiradores partió hacia Colombia el 5 de noviembre a las 7:30 de la noche, a bordo del vapor Orinoco. ¿Ori qué? ¡Orinoco! Es en ese momento que Panamá se encuentra libre de cualquier presencia colombiana en el istmo y ahora sí podíamos decir que nuestra independencia estaba garantizada. ¡Bien! ¡Al fin! Por eso, en Panamá se celebra el 3 de noviembre como Día de la Separación de Colombia y el 5 de noviembre se celebra en Colón el retiro de las últimas tropas colombianas del país. ¡Oh! Y bien, ¿van a ser siempre un castillo de arena? ¡Claro! Pero queremos hacer el paseo General Esteban Huertas. ¡Sí, mira! ¡Podemos poner aquí las bóvedas! Y aquí la Plaza de Francia. Y esto acá será la placa en honor a Victoriano Lorenzo. Retomando lo que son los temas, entonces la regeneración, comencemos por ahí. La regeneración pues fue un movimiento básicamente, palabras sencillas, que buscaba hacer cambios. Partamos de que antes estaban los pensamientos centralistas y federalistas. Les recuerdo, centralistas, un poder, una junta de gobierno, federalistas, donde cada estado tenía su junta de gobierno, habiendo un presidente. Resulta que, omitiendo ciertos hechos que sucedieron, que no fueron tan relevantes, en cierto momento Colombia decidió ser federalista, o sea que Colombia pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia. Eso quiere decir que pues cada estado tenía derecho a sacar, cada departamento tendría derecho a sacar sus leyes. Esto pues generó inicialmente, no estoy diciendo que el federalismo sea malo, de hecho es una forma de gobierno muy, muy buena actualmente. Bueno, esto generó que se produciera un tipo de desorden, que no funcionara bien el país. Y en esa época pues estaba también la situación de las iglesias. Les recuerdo que las iglesias tenían mucho poder anteriormente, o sea, eran parte, por decirlo así, de la organización del país. Actualmente cumplen un rol de ser guías, consejeros, orientadores, pero no tienen un papel tan influyente
en las relaciones económicas de un país, como lo eran antes. De hecho, manejaban gran parte del dinero de un país. Entonces, en el video les explican que pues con lo que recibió la iglesia se hubieran hecho muchos aportes a lo que era Colombia. El hecho no era ese. El hecho era que, de cierta manera, durante la regeneración, pues se le quería quitar el poder a las iglesias para tomarle el gobierno, y quería hacer un cambio de ideas. Por eso se llama regenerar, mejorar, cambiar, o sea, partir de algo que ya está hacia algo que se supondría que es mejor, ¿sí? Entonces, basados en la regeneración, pues hubo cambios económicos, hubo cambios estructurales, la nación, las políticas, y surgieron pues partidos. Antes de la regeneración surgieron partidos que fueron los que los lideraron, como fue el Partido Liberal. Liberal hubo muchos, y hubo liberales radicales, liberales neoliberales, liberal como tal. Entonces vamos a hablar de liberal, no vamos a complicarnos con quiénes fueron liberales. Posteriormente también surgieron otros partidos y se creó pues la división básicamente entre liberales y conservadores, que son los partidos políticos actuales más antiguos de Colombia. Y ahí no se puede decir que uno era bueno o que uno era malo, simplemente se creó conflicto entre ellos que generó mucha violencia en Colombia. Entonces, eso respecto a la regeneración. Respecto a lo que es la separación de Panamá, pues bueno, producto de esa separación, producto de esos inconvenientes organizacionales que hay en el país, pues resulta que Colombia, pues ante sus problemas civiles y su desorganización, tuvo que dejar de invertir en Panamá. Panamá era un departamento que se unió voluntariamente, inicialmente país, que se unió voluntariamente a Colombia y formó como un departamento. Entonces Panamá se declaró abandonada, Colombia dejó de enviar recursos, y pues ante la influencia de los Estados Unidos, que ahí no lo mencionan, tuvo gran influencia debido a que hubo un tratado que se llamó el Tratado de Ranay, mediante el cual los primeros cancilleres de Estados Unidos y el de Colombia, Tomás Herrán de Colombia y John Hay de Estados Unidos, hicieron un acuerdo mediante el cual negociaban el terreno que hoy en día es el Canal de Panamá. Aclaro, no estaban negociando a Panamá, estaban negociando ese terreno, entonces, para hacer la construcción del Canal de Panamá, pero que fuera propiedad de los Estados Unidos. Entonces, mediante ese acuerdo, pues, Panamá se sintió abandonado. 2, hicieron un acuerdo en el cual prácticamente los panameños se sintieron vendidos, aunque no es la realidad de la situación, y pues eso provocó que los panameños declararan su independencia. A raíz de esto, pues Estados Unidos le dio un dinero a Colombia como indemnización por la pérdida por el Tratado de Ranay, que es ese acuerdo para la construcción del Canal de Panamá, el cual actualmente, aunque está en Panamá, es de Estados Unidos. Bien, ¿qué produjo esto? Pues esto produjo que en Colombia hubo un evento que se llamó la Danza de los Millones, que fue una abundancia económica en nuestro país. Pero eso lo vamos a abordar en la siguiente clase, y lo vamos a abordar con más detalles sobre lo que corresponde al tratado. Por ahora decirles como detallitos de la actividad, y pues básicamente la intención es que aprendan cuando mínimo eso. Entonces, sobre la actividad, niños, hay unas definiciones sobre donde nos hablan de crisis, regenerar, caudillo. Son definiciones para que ustedes sepan específicamente, cuando encuentran esos conceptos en el video, pues sepan qué es. Es simplemente ampliar nuestro vocabulario. Bueno, pregunta: ¿por qué es importante Tomás Cipriano de Mosquera y Mariano Espina Pérez? ¿Por qué se enfrentaron Mariano Espina Pérez y Tomás Cipriano de Mosquera? Eso no lo relacionan en el video, pero les cuento que básicamente fue por obtener la presidencia. Uno de ellos era presidente y pues el otro lo derrocó en esa fecha, en 1960. La tarea para ustedes pues es consultar cuál era el presidente y quién derrocó a quién. Entonces esa es como la tarea, como la consultica, que de eso se trata.
Bueno, Constitución de 1886, preguntan ahí. Les recuerdo que la regeneración fue durante 1883. O sea que a partir de la regeneración, del movimiento de la regeneración, fue que surgió la Constitución de 1886. O sea, fue un cambio, fue donde se modernizó nuestra Constitución. Entonces, ¿crees que el federalismo puede traer problemas en el futuro? Y explico la regeneración. La regeneración me la pueden explicar en palabras sencillas. Fue un cambio social, político que se dio en nuestro país. O sea, la idea es que ustedes lo entiendan. No tienen que ponerme tantos tecnicismos en esas actividades. Federalismo puede traer problemas, ese es su concepto. Les recuerdo que el federalismo es un presidente con varias juntas de gobierno. Es como si cada departamento de nuestro país tuviera sus leyes, pero con un solo presidente, como actualmente pues nuestro presidente Iván Duque. Bien, después van a encontrar un cuadrito que habla de la regeneración. Terminó con el federalismo y no existía un mercado nacional. Cuando hablan de terminó con el federalismo es las causas. Entonces les recuerdo que el federalismo fue un movimiento que surgió desde principios de la independencia. Entonces es como poner las causas, el por qué. En el video solo aclaran una o dos causas de por qué surgió, de por qué se acabó. Entonces les cuento. El federalismo básicamente terminó, pues uno, porque todos querían el poder. O sea, un país desorganizado donde todos querían el poder. Dos, pues la economía del país se basaba en la unión nacional, digámoslo de alguna manera, en tratar de comunicar todas las ciudades, pues para mantener una economía estable. Entonces, ¿qué hizo el federalismo? Que todos fuéramos, digamos así en palabras coloquiales, odiosos. Lo mío es mío y lo suyo es suyo y pues defiéndanse. Y pues tres, podemos poner la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia sea mala, la iglesia nos infunda valores. Pero en esa época pues la iglesia manejaba los recursos, entonces que el Estado maneje unos recursos y que la iglesia maneje otros hacía que el país quedara débil económicamente. Eso lo deben poner pues en sus palabras, no tienen que recrear propiamente las mías. Es mi explicación en mis palabras coloquiales sobre lo que pasó. No existía el mercado nacional, entonces pues la idea sería que lo consultaran, pues porque ahí sí hay varias características sobre el mercado nacional. O sea, la economía, básicamente están preguntando la economía de ese momento. Básicamente en esa actividad se va dirigida a la economía. Entonces sería como investigar por qué el federalismo fracasó económicamente, y eso va directamente relacionado a los cambios económicos, como por ejemplo el cambio de que el dinero ya no lo manejaría, de que el tributo ya no lo recogerían las iglesias, sino lo recogería el Estado. Ahí fracasó el federalismo le daba mucho poder económico a las iglesias. ¿Qué otro aspecto? El aspecto de la comunicación ferroviaria. Los ferrocarriles eran un elemento que Colombia hubiera podido tener. Si Colombia los tuvo, pero hubiera podido maximizar si hubiera logrado los recursos de esa época. Otra cosa era la distribución equitativa de los recursos. Les recuerdo que todo se estaba quedando en el estado de Cundinamarca y los demás estados pues estaban recibiendo una minoría. Entonces estado de Cundinamarca, estado de Cartagena, entonces estábamos sufriendo pues problemas de distribución de la economía. Bueno, ¿quiénes fueron esos grandes personajes? Ahí tenemos los dos que mencionan anteriormente. Entonces miran sus biografías y sus aportes. Mariano Espina Pérez, Tomás Cipriano Mosquera son dos personajes que fueron nuestros presidentes y pues que tuvieron parte importante en la regeneración. Básicamente fueron los que lideraron dicha actividad. Bien, pasamos a qué es la Guerra de los 1000 días y sus consecuencias. Ese tema lo vamos a abordar así muy rápido. La Guerra de los 1000 días fue un enfrentamiento que se llamó la Guerra de los 1000 días porque duró 3 años. Si ustedes multiplican 365 por 3, pues les da 1125, creo, bueno, 1100 algo, que es lo que duró la guerra, y por eso se llamó la Guerra de los 1000 días. Era entre liberales y conservadores. Fue una época de violencia que se generó precisamente por decidir quién tomaba el poder, si liberales o conservadores.
precisamente les hablan de que de acuerdo, identifico los sectores que estaban de acuerdo con la regeneración. Pues les recuerdo que el sector liberal, el Partido Liberal, fue el que la lideró. Entonces ahí estamos hablando de que los liberales inicialmente fueron los que comenzaron a hacer todas esas propuestas de renovación. ¿Qué otros temitas están por ahí? Reflexiona sobre la guerra de los 1000 días, pues es como poner su opinión sobre si fue bueno, si fue malo, o cómo se hubiera podido evitar, o cómo hubiéramos podido mejorar nuestra nación sin necesidad de eso. Tratado de Ranay, ya les comenté que fue un acuerdo entre los Estados Unidos y Colombia. Me disculpan que estoy repitiendo, pero es porque les estoy leyendo la guía para tratar de aclarar dudas, estoy mirando los puntos que de pronto pueden ser interrogantes, que de pronto pueden tener las dudas. Entonces, ¿cuáles eran las ventajas de construir el Canal de Panamá? Pues básicamente era unir los océanos Pacífico y Atlántico. Eso permitía pues mejorar la economía del país, permitía que se hiciera comercio entre Asia y el costado de Europa. Bueno, básicamente es eso, niños. Entonces, cualquier duda les comento, cualquier duda ya saben que estoy atento al WhatsApp. Les pido el favor suban la tarea por Edmodo, por la asignación, no como comentario. Solo hay unos casitos especiales que por problemas en la plataforma los estoy recibiendo por WhatsApp. Entonces ustedes tienen mi número, estoy atento a cualquier duda y espero estemos en comunicación. Entonces, buen día y que les vaya muy bien con esa actividad.